Hola, muy buen día. Feliz domingo para todos. Primer domingo del mes de marzo. Sean bienvenidos. Aquellos, si no saben, nosotros tomamos la comunión cada primer domingo del mes, así que sean bienvenidos de nuevo. Y como siempre exhortamos, si ustedes no de alguna manera ya tienen una relación con nuestro Señor Jesucristo y vienen a este lugar a recibir la palabra, y si no pueden ir a su iglesia a juntarse, pueden tomar un vasito de jugo y un vasito de galleta para que al final de nuestro estudio hoy podamos tomar comunión juntos, si así lo prefieren, y si no, de todos modos está bien, pero solamente les hacemos saber que cada domingo primero de mes nosotros tomamos la comunión. Y también seguimos con nuestro estudio en el libro de Marcos, capítulo 10. Hoy vamos a estudiar del versículo 32 al 45. Va a estar un poquito largo, ojalá que tengamos tiempo para leer todo lo que tenemos preparado para hoy, pero si no, ya saben que si donde nos quedamos, ahí continuamos la próxima vez. Así que sean bienvenidos de nuevo. Nuestro estudio estará disponible en la plataforma de YouTube para aquellos que nos quieran apoyar por esa plataforma también. Les agradeceríamos mucho. Y con eso vamos a pasar a nuestro estudio. Siempre deseándoles que la paz y la misericordia de Dios estén abundando con ustedes y con los suyos. Vamos a estudiar los primeros, desde el versículo 32 hasta el 45, y ya después entramos en el contexto de lo que es el estudio de hoy. Dice la palabra del Señor: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le encarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Señor, damos gracias, Señor, esa frase del versículo 45, Señor, donde usted declara que vino a servir, que vino a dar su vida por muchos, Señor. Y no lo merecemos, Señor, pero lo celebraremos hoy con la Pascua, con la cena, con la comunión de hoy, Señor. Le damos gracias por ser tan bueno, Señor, que usted murió hasta por sus enemigos, Señor. Le damos gracias que usted vino como siervo y que enseñó a sus discípulos, a sus apóstoles, a entregar sus vidas también, Señor. Y ellos
tomaron tiempo en entenderlo, Señor, pero finalmente lo hicieron. Y así queremos nosotros entender la magnitud de su obra, Señor, de poder ser siervos unos de los otros, de poder servirnos y de poder servirle a usted más que nada, Señor. Ayúdenos a serle útil, Señor, en su reino, aquí en la tierra. Y que seamos sus servidores, sirviendo a los demás, Señor. Gracias por este día, gracias por este domingo de comunión. Bendiga este estudio, Señor. Le pedimos que sea usted el que tome cargo total de este estudio de hoy y que podamos entender por medio de su Espíritu Santo lo que su palabra nos comanda, nos dice que hagamos y seamos, Señor. Gracias de nuevo, Señor. Sea con nosotros. Se lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues entrando de lleno, para no perder tanto tiempo, nos dice el versículo 32 hasta el 34. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. ¿Miedo? ¿Por qué con miedo? Acuérdense que la vez pasada, en cuanto el Señor estaba enseñándonos a ellos qué tan difícil era para los ricos entrar al reino del Señor, pues ellos se acuerdan que dijeron, pues ¿quién podrá ser salvo? Así que tenían ese temor, porque ellos conocían sus corazones. Y vamos a ver que tenían una falsa idea de lo que era el reino de Dios. Y por eso tenían ese miedo de decir, ¿qué estamos haciendo? Pero el Señor en todo ese tiempo, como les dije hace varias semanas, todo esto es una enseñanza para los discípulos, para los apóstoles. Y el Señor los está guiando a ese punto donde ellos van a tener que seguir con la enseñanza cuando el Señor se vaya al cielo, después de esto de los acontecimientos. Así que ese temor que tenían es por eso mismo que les había dicho el Señor. Continuando en el versículo 33 y precisamente en el 32, después de que dice la palabra que lo seguían con miedo, dice, entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir cosas que le habían de acontecer. Y ahora el 33 y el 34 dice, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le encarnecerán, le azotarán, y le escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Ahí está nuestra esperanza, que él resucitó al tercer día. Por eso es nuestro Dios. Esa es la tercera vez que Jesús les revela acerca de su muerte inminente, que ya está muy cerca, pero también de su resurrección. Mientras ellos caminaban rumbo a Jerusalén para ir a la Pascua, y como siempre que vemos aquí es una nota que está un poquito fuera de contexto, pero es cuando vemos que van hacia Jerusalén, siempre dice subiendo. Y cuando se van de Jerusalén o se alejan, dice descendiendo o bajando. Quiere decir que pues, la zona geográfica de Jerusalén estaba sobre un monte. Solamente un dato, como les dije, no tiene nada de contexto, pero es solamente un dato interesante. Así que siguiendo aquí con todos estos acontecimientos y cómo iban rumbo a Jerusalén. Seguramente Marcos, mientras escribía esto acerca del Salvador en su camino a Calvario, ha de haber meditado como nosotros debemos meditar en las escrituras del Viejo Testamento. Como en Isaías 42, versículo 1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. En Isaías 53, versículo 3, 5 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es inmensamente emocionante al entender la palabra de Dios. He oído cómo muchos judíos dicen que Isaías 53, y ojalá lo podamos leer seguido, muchas veces, días, o de leerlo de vez en cuando, todo el capítulo, lo que es el capítulo 42 y el capítulo 53, porque es muy interesante de la palabra del Señor, como 700 años antes de que sucediera ya estaba escrito, ya estaba profetizado. Y muchos, como les decía, muchos judíos dicen que se trata de la nación de Israel, pero no es cierto. No está hablando de la nación de Israel, porque la nación de Israel no se sometió a Dios, no estaban sometidos a Dios. Es más, se rebelaron en contra de Dios. Y esto habla de nuestro Señor Jesús, que lo que Él fue azotado, fue herido, fue abatido, fue menospreciado y herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y esta palabra molido es importantísima, porque eso fue lo que hicieron con Él, lo molieron, lo hicieron un guiñapo de carne y sangre. Eso fue lo que hicieron. Así que si alguien puede decir que Isaías 53 se trata, y muchos religiosos dicen que se trata de la nación de Israel, y no es así. Está hablando ciertamente de nuestro Señor Jesucristo, porque veamos en toda la historia, todo esto. Israel no sufrió por nuestros dolores. Israel sufrió por sus rebeliones. Pero fue Jesús que vino para salvar a todos los demás. Es importantísimo lo que dice en Isaías 50, versículo 7. Dice, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergonzaré. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que seré avergonzado. Sé que no seré avergonzado, perdón. Pero esta frase que dice como un pedernal, en otras versiones más modernas dice como piedra, como roca. Pero eso quiere decir que como cuando dicen flanco, cuando se acuerdan en los desfiles o en las marchas de soldados o escuelas, como dicen flanco derecho y se voltean. Eso es un flanco. Y aquí dice como un pedernal, como una piedra, su flanco fue derecho hacia la cruz. Es su fijamiento, su meta fue eso. Jesús no sufrió todo eso por el azar. Eso ya estaba predestinado precisamente en Isaías 53. Y Él fijó su rostro como un pedernal, como una piedra fija, dirigiéndose. No volteó para ningún lado, se fue derecho, como decirnos, derechito hasta ahí. Y eso es lo que nos indica que ya 700 años antes Isaías habló de esto, de que Jesús lo haría. Y en este momento mientras estamos leyendo el Evangelio de Marcos, del versículo 32 al 34, está diciendo eso, que su punto, su dirección, su centro de atención es ir a Jerusalén, precisamente lo que le está diciendo, que será abofeteado, escupido, será entregado a los gentiles. Y habla también habla del papel que tomarán los gentiles en la muerte de nuestro Señor. Y como he dicho, estos flancos, la firmeza de su dirección está allí, su dirección está apuntada y no habrá vuelta nada, sino que quedará dirigido a Monte Calvario. Ese es su flanco, esa es su dirección, es su rígida dirección que no tendrá otra vuelta ni desvío. No puede uno más que admirar la valentía de nuestro Señor Jesús como siervo de Dios al dirigirse a Monte Calvario. Y no podemos evitar adorarle, porque Él lo hizo por nosotros.
Todo eso lo hizo el Señor por nosotros. Podemos tratar de entender la confusión y la falta de entendimiento y el temor de los seguidores de Jesús. Porque como vimos en el versículo 32, ese miedo, lo seguían con miedo. Porque debe haber sido una experiencia muy difícil para ellos. Porque de ninguna manera pudieran haber planeado o esperado esto. Cada vez que anunciaba su muerte solamente aumentaba su perplejidad, su confusión, su falta de entendimiento a las palabras de nuestro Señor Jesús. Las primeras 2 veces que anunció su muerte fue en Marcos 8:31 y después en Marcos 9:31, como lo leímos y ya lo estudiamos. Jesús les dijo que lo que pasaría, pero ahora les dice dónde exactamente. Y si se acordarán, cuando las primeras veces que les di a ellos, como que cambiaban de plática. La primera vez Pedro le dijo, ¿qué pasó? No digas eso, nunca te pasará tal cosa. La segunda vez se hicieron como que no entendían. Jesús les dijo lo que pasaría, pero ahora les dice dónde exactamente se llevará a cabo su pasión. En la ciudad santa de Jerusalén. Y en este tercer anuncio el Señor también incluye la parte que jugarán los gentiles en su juicio y muerte. Y por 4ª vez Él promete que resucitará. Eso es la fe de nuestra esperanza en Jesús. Ese es el punto de nuestra fe. Ahí ponemos nuestra fe en que Él resucitó y no se quedó muerto. Cuando ustedes vean los crucifijos que mucha gente tiene en sus casas, y no está mal tener un crucifijo, no lo vemos mal, pero lo que sí está un poco, o sí yo veo un poco mal, es cuando todavía tienen a Cristo crucificado y Él no se quedó crucificado. Está bien tener la cruz es un emblema de muerte. La cruz fue un lugar de sacrificio donde sacrificaban mayoritariamente los criminales. Es como si hoy en día la gente tuviera una silla eléctrica colgada. También es un lugar donde ejecutan a convictos de sus crímenes. O como la inyección letal que usan también. Es lo mismo. La cruz fue lo mismo que lo que es hoy la silla eléctrica o es la inyección letal. Es lo mismo. Lo único que hace santa a la cruz es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él murió. En esos tiempos había miles de cruces. Los historiadores decían que había muchos que dejaban crucificados. Era muy común esa clase de barbaridad hacia la gente. Pero eso es la santidad que tiene la cruz, es la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que refleja su amor por nosotros. Pero Él ya no se quedó ahí. Él murió, fue sepultado y resucitó al 3er día. Y eso no solamente es bíblico, pero es histórico también. No solamente la Biblia lo habla porque es la Biblia, palabra de Dios, pero también los escritores paganos escribieron de Él de esa manera. Así que es histórica también. Pero ahora vemos aquí como que todo ese rollo, ellos pensaron que era un rollo de Jesús, o no sé qué pensaban estos, porque como que todavía también no les caía el 20. Porque vemos ya después de esta situación donde el Señor anuncia su muerte y su resurrección, siguen caminando quizá, y vemos aquí en el versículo 35, donde dice, entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. En Mateo 20:20 dice que fue la madre de Juan quien le pidió a Jesús
Pero puede ser que estos dos claramente presionaron a la madre para que lo hiciera. En vista de lo que acabó de anunciar el Señor acerca de su muerte, puede que nos dé un poco de pena ajena al leer esto y estudiarlo. Que Jacobo y Juan están pidiendo tronos. ¿Cómo puede ser que estos dos y su madre tan duros y egoístas? Pues puede ser que sean como todos nosotros, que siempre queremos la superioridad, queremos también tener autoridad sobre los demás. Después de la segunda vez, los discípulos respondieron en discutir entre todos ellos, a ver quién era el más grande, y se acordarán en nuestros estudios pasados. Y a este punto estos hombres parecen estar ciegos, o lo que quiere decir, lo que realmente quiere decir la cruz. No entienden lo que significa. Y gracias a las Escrituras sabemos que todos los 12 apóstoles, menos uno, entendieron después de haber pasado lo que el Señor anunció. Ellos después agarraron la onda, sabemos por las medios de las Escrituras, menos Judas. Pero todos ellos entendieron. Mucha gente en estos días, que no entiende todavía lo que significó la muerte en la cruz de nuestro Señor. Y digo que no entienden porque todavía quieren añadir. Muchos dicen, se creen muy religiosos y dicen, bueno, sí creo en Jesús, pero esto y lo otro, pero agregan más cosas, hasta paganas. Creo en Jesús, pero necesito esto. Y muchos creen que todavía depende de ellos la salvación. Y eso ya lo vimos la vez pasada, pero para no abundar tanto en eso. Pero vemos que mucha gente hoy en día están como ellos, como les dije, entendieron. Los 11 apóstoles entendieron lo que llegaron a entender, lo llegaron a comprender después de que sucedió la muerte de nuestro Señor. Pero hay muchos que aún ahora no entienden lo que significa. Pero veamos lo que Jesús dice en el versículo 36 y 37, y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Al estar sentado a la mano derecha del rey es para tomar una posición de mayor prominencia. Ellos querían los meros, como se dice hoy vulgarmente en la política, ellos querían los huesos más grandes. Ellos querían los huesotes de prominencia. Y la persona que estaba sentada a la mano izquierda era un rango un poco menor del que estaba a su mano derecha. Ellos eso pensaban del reino de Dios. Aunque Jesús ya les había dicho de qué se trataba el reino de Dios. De aquel que quería ser mayor tenía que ser menor y tenía que servir a los demás. Y como que no les pasaba todavía lo que significaba el reino de Dios. Jesús estaba enfatizando servidumbre. Y que los apóstoles practicaran eso. Pero ellos estaban practicando señorío público y privado. Ellos querían señorío. El Señor les tenía que recordar acerca del precio de la grandeza en el reino de Dios. Mientras iban en camino a Jerusalén, ellos pensaban que el reino de Dios se haría presente inmediatamente. Y quieren asegurar una posición de poder y de autoridad tan pronto posible. Ellos le quisieron ganar a los demás, decir, Señor, aquí estoy yo, ponme a tu derecha, y a mí ponme a tu izquierda. La madre de Jacobo y de Juan, que según su nombre era Salomé, puede que reclamaban a la promesa de Jesús, porque en Mateo 19:28 les dice, les digo la verdad, en la renovación, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono esplendoroso, entonces ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Bueno, ahí ellos tenían eso, dejaban pasar lo que el Señor decía de la cruz y del sufrimiento y de lo que pasaría, pero de eso no se los olvidó, que el Señor les prometió un trono a ellos.
Pero, y como Marcos escribió este evangelio para los gentiles, no creyó necesario que escribiera lo que dice en Mateo 19, 28. Porque se acordarán al principio de nuestro estudio, cuando hicimos la introducción del evangelio de Marcos, vimos que estaba dirigido directamente a los gentiles o a los romanos. Pero así que tomó un muy grande grado de fe de la parte de estos dos para reclamar esta promesa, porque después de todo ahí está y Jesús lo dijo, especialmente después de que Jesús les recordara de su muerte muy próxima. Así que los tres estaban de acuerdo, la madre, Salomé, Jacobo y Juan. Así que dijeron, pues vamos a pedirle directamente a que nos puede conceder nuestra oración. En Mateo capítulo 18, versículo 19 dice, en otras palabras, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar. Por eso, mi Padre que está en el cielo se los dará. Así que ellos se pusieron de acuerdo, estaban de acuerdo y lo pidieron, pero hasta ahí está bien la cosa. Pero poner de acuerdo en orar según la voluntad de Dios. Ellos pensaban que la misma palabra de Dios los respaldaba. Pero hay una cosa, excepto que ellos oraban egoístamente. Y Dios no responde a las oraciones egoístas. Tenemos que entender eso. Muchos falsos maestros, falsos pastores dicen que si dos o tres están de acuerdo, y la palabra de Dios lo dice, que oren y se les dará. Y muchos dicen, ora esto y se te dará. Pero no dicen lo que dice en Santiago 4, versículos 2 y 3, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así que esas son oraciones egoístas. Pues siempre tenemos que pedir en la voluntad de Dios, lo que es la voluntad de Dios. En las Escrituras nos enseña cómo orar bajo la voluntad de Dios. En Salmos 106, versículo 15 dice, y Él les dijo lo que pidieron, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Y lo que nos quiere decir esto, que a veces Dios te da lo que quieres, aunque no sea bueno para ti. Y eso lo usa para disciplinar. Cuando Dios te da lo que pides, en el proceso nos disciplina también. Muchas veces pedimos y pedimos lo que no es de nosotros conveniente. Y nos los da y al mismo tiempo nos disciplina el Señor. Porque el Señor a los que quiere disciplina. Entonces tenemos que siempre orar. Jacobo y Juan estaban pidiendo en forma de oración tener un lugar prominente en el reino del Señor. El Señor ya les había explicado de qué se trata estar en el reino del Señor. Pero no entiendo, ellos pensaban que el reino vendría inmediatamente. Que sí, Jesús pasaría por ese proceso y de ese sufrimiento, pero que llegaría a estar en ese lugar, en el trono de su reino, y que ellos inmediatamente iban a tomar su posición de autoridad. Pero vamos a ver lo que está desenvolviendo y lo que pasará en realidad con ellos. Dice el versículo 38, Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? El beber de la copa y ser bautizado son referencias al sufrimiento y la muerte que le esperan a nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor quería que sus discípulos entendieran la burla, el abuso, la golpiza y tortura que Él tendría que aguantar. Una experiencia devastadora totalmente. Pero vemos aquí que el versículo 39 y 40 lo que dicen, ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad el vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados.
Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Ya está designados, como quien dice. Jacobo y Juan dijeron que sí podían pasar por eso, quizás sin saber. El Señor estuvo de acuerdo con que la respuesta de ellos era la correcta, porque dijeron, sí, sí podemos y van a poder. Un tiempo después de eso, aunque no tenían ni idea de lo que estaban afirmando, y aunque no sufrirían al mismo nivel y la agonía espiritual del que sufrió nuestro Señor Jesús, pero van a sufrir, porque van a beber de esa copa de sufrimiento. Y no mucho tiempo pasado, cuando Jacobo será ejecutado por Herodes Agripa, en el año 44 después de Cristo. Poco tiempo después de la muerte de nuestro Señor, Herodes mandó matar a Jacobo. Lo torturaron también y lo mataron, y eso está escrito en Hechos 12, versículo 1 y 2, donde dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces sí, va a tomar la copa. Juan fue el último apóstol en morir, estando exiliado por un tiempo en Patmos. Él murió, pero también fue torturado. Él tomó la copa del sufrimiento. Se dice que él fue hervido en una olla grandísima de aceite. Y vemos lo que dice en Apocalipsis 1 y 2. Por cierto que Juan fue el que escribió el Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis. Y ahí dice en Apocalipsis 1, versículo 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Ahora sí vemos Juan siendo parte del sufrimiento. Dice: en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Qué cambio, ¿verdad? Y esperamos que eso suceda a nosotros. Porque continúa diciendo este versículo 9 del Apocalipsis 1, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Vemos ahí. Sí, el Señor nos bendice, nos da grandes bendiciones. Y les dio a Juan y a Jacobo, les dio la entereza de morir por causa de Jesucristo. A Juan también, pero Juan sufrió de gran manera: persecución, sufrimiento, tortura. Fue perseguido de gran manera y tuvo que ser testigo de muchas más muertes que cualquier otro apóstol. Yo me imagino o me preguntaré si Juan se acordaría de esa situación, de lo que estamos leyendo ahorita en Marcos capítulo 10. Si cuando estaba ahí viendo a los mártires morir por causa del Evangelio, si se trasladó a ese momento donde él pedía estar sentado a la derecha de Dios, de Jesús. Me pregunto si él pensó que valía la pena todo ese sufrimiento. Y yo creo que dijo que sí. A pesar de todo, todos los 11 apóstoles murieron muertes trágicas. Pero más que morir por Jesucristo, ellos vivieron por Él. Muchos dicen hoy en día: yo muero por mi amor a Jesucristo, yo muero por mi fe, yo estoy dispuesto a morir. Pero ¿estás dispuesto a vivir por Jesucristo? Representándolo, siendo como que Él quiere que seas. Y ya se nos está acabando el tiempo, pero seguiremos en nuestro estudio a partir del versículo 41 en adelante, la próxima vez. Pero hoy se nos va a decir qué es lo que requiere ser parte del reino. Si vale la pena
seguir siguiendo a Jesucristo. Ojalá que ustedes digan que sí, porque ya sé que muchos prometen riquezas, prometen abundancia, prometen lo que es prosperidad, como ellos les llaman. Pero también envuelve el sufrimiento. El ser siervo, el humillarse, el ser humilde. Y eso nos cuesta mucho a los humanos, demasiado nos cuesta ser humildes, porque nadie queremos sobajarnos o que nadie nos insulte, porque queremos venganza inmediata, en vez de hacer lo que Jesús nos manda, decir que oremos por aquellos que nos maltratan. Hoy en día muchos tienen su opinión acerca de los gobiernos. Y dicen lo que está bueno y lo que está malo. Y si hay mucho malo, hay mucha maldad. Hay muchas cosas horribles en los gobiernos de todo el mundo. Pero hacemos lo que dice la palabra de Dios. De orar por nuestros gobernantes. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces hay que someternos primero a nuestro Señor. Como les digo, la próxima semana estudiaremos del versículo 41 porque ya se nos acabó el tiempo. Pero vamos a prepararnos para lo que es tomar los elementos de la cena, de la comunión. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Porque podamos, Señor, celebrar la Pascua. Celebrar, Señor, que usted murió. Pero más celebrar que usted resucitó, Señor, como usted lo dijo. Y usted nos dio la vida eterna, Señor. Murió por nuestras rebeliones. Fue molido por nuestras fallas, Señor. Y le damos gracias que podemos tomar y recordar lo que usted hizo por nosotros, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como siempre, tenemos un vasito de jugo y una galletita, y lo que representa es cuando estaba el Señor en esa alcoba alta en la última cena con sus discípulos, que fueron y ahí el Señor dice que levantó el pan, lo partió y los dio a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo que será entregado por todos vosotros. Y lo que estaba diciendo, lo que precisamente leímos hoy en los versículos 32 al 44. Cuando Él dijo que sería humillado, sería despedazado, sería totalmente molido por todos nosotros, y eso se refería. Y también algo muy importante que tenemos que recordarnos de tomar los elementos. Si usted está en pecado voluntario, no digo porque todos pecamos diariamente, pero pecados a veces inconscientes, pecados donde nos tropezamos de repente, pero no estoy hablando de pecados constantes, de pecados continuos, de rebelión, de un pecado que no quiere arrepentirse. No tome los elementos, porque sería una condenación. Pero esto lo hacemos para recordar lo que el Señor dijo cuando dijo que tomen y coman, porque será su cuerpo entregado por Él. Así que tomamos con reverencia. En ese tiempo, que ya el acontecimiento con Judas ya había pasado, ya Jesús le había dicho que se fuera a hacer lo que tenía que hacer, cuando él había dicho que alguien lo iba a traicionar, y que por fin le dijo el Señor: ya ve a lo que ya se había ido Judas. Y Jesús levantó una copa que no había sido usada antes. La levantó y dijo: esa es mi copa del nuevo pacto, que mi sangre será derramada por todos sus pecados. Y esa es la sangre preciosa que nos lava y nos permite venir en presencia de Dios, porque Jesús, el sacrificio por muchos, nos permite venir a Dios en toda reverencia. Damos gracias de nuevo, Señor, por su bondad, Señor, por poder recordar que usted vio al mundo
Y lo ves, Señor. Corrupto, manchado, desbalagado, insensible, Señor. Pero usted decidió hace más de 2000 años que usted iba a presentar una forma de salvación, de arrepentimiento, para aquel que crea en su Hijo Jesús pueda tener salvación y vida eterna, Señor. Y le damos gracias por eso, Señor. Le damos gracias que Jesús no vino para reinar, pero vino para servir. Aunque un día volverá con toda su majestad y con toda su gloria a regir sobre este mundo y a juzgar a este mundo, Señor. Mientras tanto, Señor, mientras esperamos ese día, le pedimos, Señor, que nos ayude a servirle a usted, de poder propagar y proclamar la palabra, su evangelio, Señor, a la gente perdida que está allá afuera, a la gente que tiene religión, pero no tiene una relación con el Dios Todopoderoso, con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pedimos que nos ayude, Señor, que nos ayude a platicar de usted, a dirigirnos a la gente con amor para ofrecerle la salvación que usted hizo, Señor, que hizo posible por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por Él le damos gracias, Señor. Amén. Gracias por habernos acompañado. Nos veremos la próxima vez. Continuaremos en este estudio maravilloso de lo que es el Señor, el camino a Jerusalén, a Monte Calvario. Nos veremos la próxima vez. Que Dios los bendiga grandemente, que sus hogares estén llenos de paz y de armonía y de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Nos veremos la próxima vez.